Hola a todos, mi nombre es Edgar Rueda y en esta oportunidad vamos a crear un gráfico de termómetro y un gráfico de burbuja. ¿Sí? El archivo de Excel lo estaré dejando en la descripción para que ustedes puedan descargarlo. Para nosotros poder crear el gráfico de termómetro, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que deben de existir dos series. En este caso, para este ejemplo es la serie de nombre línea 1 y la serie de nombre línea 2. Y también aparte de eso debería de existir varios puntos de datos que vendrían a ser los años. Si nosotros si tenemos estas dos condiciones, dos series de datos y varios puntos de datos, entonces es posible crear un gráfico de termómetro. ¿Sí? Entonces, para crear este gráfico de termómetro lo que hacemos es seleccionar todo el conjunto de datos, nos vamos a la pestaña de insertar, nos vamos al grupo de gráficos y seleccionamos en este caso la primera opción que dice columnas. Una vez insertado ya este gráfico de columnas, lo que hacemos nosotros es, por ejemplo, podemos cambiar el título, le ponemos que sea gráfico de termómetro. Siempre para hacer el gráfico de termómetro tenemos que seleccionar la primera serie que nos aparece. En este caso la serie se llama línea 1. Entonces seleccionamos la línea 1, le damos doble clic. ¿Sí? Verificamos que toda la serie de línea 1 esté seleccionada y luego nos vamos a la opción que está aquí donde dice superposición de series. ¿Sí? Aquí lo que hacemos es aumentarle en un 100% para decirle de que la serie línea 1 se encuentre superpuesta en un 100% hacia la serie línea 2. Ya está. Ahora nos vamos a este botecito de pintura donde dice relleno y línea. Nos vamos en la parte de borde y lo que vamos a hacer aquí es aumentar el borde. En este caso se está aumentando el borde para la línea 1 y le vamos a poner, por ejemplo, en un tamaño de 10. Si lo dejamos en un tamaño de 10, existe algunas otras opciones como tipo de unión, que vendría a ser la forma en que va a tener esa columna. Si lo queremos en redondo, lo ponemos en redondo. Si lo queremos en bisel, o existe uno que es unión angular, se quedaría de esa forma. A mí me gusta mucho en redondo, entonces lo dejo así en redondo. Y para finalizar, regreso hacia opciones de serie, hacia este icono que está aquí. Y lo que voy a hacer es aumentarle un poco el ancho para que la columna sea un poco más delgada, ¿no? Entonces, eso sería todo. Cierro este panel. Puedo cambiar, por ejemplo, la leyenda, que la leyenda se encuentre al lado derecho. Y eso sería todo. De esta forma, nosotros tenemos ya nuestro gráfico de termómetro. ¿Sí? Este sería los pasos para crear el gráfico de termómetro. Aquí ya nosotros podemos darle otro estilo, otro diseño y todo lo demás. Ahora, en esta segunda parte, lo que vamos a hacer es crear un gráfico de burbuja. Para eso, el gráfico de burbuja también debe de cumplir ciertas condiciones, el cual es que este debe de tener tres magnitudes, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una magnitud que se llama ventas, tenemos otra magnitud que se llama pedidos y tenemos una tercera que se llama coste de transporte. Los años vienen a ser en este caso los puntos o los valores y no nos interesa mucho, aquí inclusive puede haber más años. Lo que sí tenemos que darnos cuenta es las magnitudes, ¿no? Tiene que haber tres magnitudes. La primera magnitud, este va a ser por ejemplo para el eje X, este otro va a ser para el eje Y y este tercero va a ser para el tamaño de la burbuja. Sí, entonces la forma correcta de cómo nosotros debemos de crear este gráfico sería primero insertando el gráfico, en este caso de forma vacía, en forma en blanco, para poder recién cargar los datos que van
a estar dentro de esta. Si nosotros hacemos lo contrario, que sería seleccionar todos los datos, luego irnos hacia la pestaña insertar y luego insertar el gráfico, esto sería la forma incorrecta. Si nosotros, por ejemplo, queremos verificar si cierta burbuja corresponde a cierto valor del año y no concuerda. Fíjense que cuando yo selecciono cualquiera de estas burbujas se está seleccionando dos rangos de datos, ¿no? Entonces no es lo correcto. Lo más recomendable es primero insertar una burbuja en blanco. Y esto funciona para cualquier tipo de gráfico que nosotros vayamos a insertar, ¿no? Por ejemplo, si queremos insertar un gráfico de columnas, también podríamos haber hecho primero esto y luego recién aquí seleccionamos y cargamos los datos que corresponden a este gráfico de columnas. Eso funciona para cualquier tipo de gráfico. Sí, entonces regresamos a donde estábamos, que era insertar esta plantilla para el gráfico de burbuja. Luego le dábamos clic derecho y seleccionamos donde dice la opción seleccionar datos. Le damos ahí. Nos aparece una ventana y en esta ventana vamos a darle clic en el botón de agregar. Le damos clic en este botón. Nos aparece una ventana donde nosotros vamos a cargar la información que corresponde a los datos de la tabla, ¿no? Entonces, para el nombre de la serie, este nombre de la serie, nosotros vamos a colocar que va a ser año 1. Entonces, el nombre de la serie va a ser año 1. El valor en X va a ser en este caso las ventas. Entonces, el valor en X va a ser las ventas, el valor en Y va a ser los pedidos y el tamaño de la burbuja va a ser el costo del transporte. Entonces, para eso seleccionamos en este botoncito que se encuentra en la parte derecha, le damos un clic y seleccionamos la celda que corresponde. Nuevamente presionamos en ese mismo botón y hacemos lo mismo con todo lo demás. Seleccionamos el que corresponde al eje X, que son las ventas. Ahora seleccionamos el que corresponde a Y, que serían los pedidos, y el tamaño vendría a ser el costo del transporte. Sí, esto incluso puede variar, esto del eje X, Y y el tamaño de la burbuja, si es que tenemos otros datos puede cambiar. Le damos en aceptar y nos aparece la primera serie que se llama año 1 y vamos a ir viendo cómo esa primera burbuja se va colocando ya en nuestro gráfico. De la misma forma tenemos que ir haciendo para año 2, seleccionamos en agregar, le damos en este botón, año 2, valor en X, que sería el que está ahí, el valor en Y, que sería los pedidos, el tamaño de la burbuja, el costo del transporte. Nuevamente en aceptar, verificamos que se está creando ahora la segunda burbuja, que sería el que está aquí debajo. Le damos nuevamente en agregar, agregamos el año 3, seleccionamos el valor en X, seleccionamos el valor en Y y seleccionamos el tamaño de la burbuja. Finalmente sería el año 4. Y le damos en aceptar. ¿Sí? Entonces ya hemos completado las cuatro series, que sería año 1 hasta año 4, y le damos finalmente en aceptar. Ahora sí, ya tendríamos nuestro gráfico de burbujas, pero todavía nos faltaría hacer ciertos ajustes, como por ejemplo, nosotros podemos decirle a Excel que el inicio para el eje X empiece más o menos por aquí. ¿Sí? El inicio empiece más o menos por aquí y el fin de los datos empiece más o menos por aquí también. Entonces eso es un tema de modificar el rango de la escala del eje X, donde le vamos a poner un aproximado de 1600 hasta 4200, a ver, 1600 hasta 4200. Para eso seleccionamos el eje X, le damos dar formato al eje, nos aparece un panel al lado derecho y le damos el valor que estábamos especificando, 1600, para
que empiece en 1600 y para que termine en 4200. Entonces, para que termine pongo 4200. Y ya está. Fíjense cómo el gráfico se ha ajustado a los valores que aquí se les está estableciendo y se ve mucho mejor. Podemos agregar un título a este gráfico. Le podemos poner que se llame gráfico de burbuja. Y ahora vamos a agregar, por ejemplo, el valor que corresponde al tamaño de esa burbuja. Para eso tenemos habilitado el panel al lado derecho. Lo que vamos a hacer es clic derecho, le vamos a dar en agregar etiqueta de datos. Le damos a agregar etiqueta de datos. Hacemos lo mismo para todo lo demás, agregar etiqueta de datos. Y los valores que se han agregado vendrían a ser el número de pedidos. ¿Sí? Es el número de pedidos. En realidad nos debería demostrar el costo del transporte, que es el que nos indica el tamaño de esa burbuja. Porque ya sabemos, ventas vendría a ser el eje X, pedidos vendría a ser el eje Y, y costo del transporte sería el tamaño de la burbuja. Entonces, para modificar eso, lo que hacemos es solamente seleccionamos en los valores numéricos que nos ha aparecido, y en el panel del lado derecho vamos a cambiar, desmarcamos valor Y y activamos tamaño de la burbuja. Para todos, desmarcamos el valor Y, activamos tamaño de la burbuja. Hacemos lo mismo para todo lo demás. Y así, este sería el resultado final para crear el gráfico de burbujas. Nos vemos hasta un próximo video. Saludos.